en el bloque anterior, pero tal vez nos sirva de punto de partida. ¿Por qué siempre históricamente se da que ante cualquier proyecto que presenta el gobierno del color que sea, porque lo vivimos antes, después lo vivimos con el Frente Amplio y lo estamos viviendo ahora de nuevo con la coalición, cada vez que una empresa estatal plantea un proyecto de esta naturaleza que involucra a privados y que incluso después termina siendo gestionada por privados, el sindicato de la empresa que sea estatal pone peros? O anticipadamente o después con los resultados a la vista. ¿Por qué siempre se da? No sé si siempre se da ni si ponemos peros. Nosotros tenemos un planteo claro de defensa del servicio público, no importa el gobierno y el color que sea. El gobierno anterior administró muy mal la OCE, privatizó una buena parte de la empresa, particularmente en el área del saneamiento, aumentó enormemente las tercerizaciones, terminó en pésimas relaciones con nuestro sindicato y tenemos una muy mala evaluación de la gestión del directorio anterior. Por eso, que lo hagan unos, que lo hagan otros. Lamentablemente el trato del agua en el Uruguay es como una mercancía, es una política de Estado de hace más de 30 años. No es una novedad. Este proyecto es grande, a diferencia de otros, pero el directorio anterior privatizó la operación del saneamiento en contratos a 2 años, no a 30, cosa que nosotros nos opusimos fuertemente, y hoy las plantas de tratamiento de agua residual, ¿no? La otra parte de pero mirado de afuera pareciera que los sindicatos supieran más que las autoridades que gestionan, el directorio que gestiona la empresa. Mire, tal vez sea así, no lo sé, pero da esa sensación. Los trabajadores somos los que estamos todos los días ahí, los que trabajamos y los que conocemos lo que hacemos, que además defendemos lo que hacemos con orgullo, la producción del agua potable y el servicio de saneamiento. Que más o menos que otros, no sé, que sabemos, y de hecho muchas veces las autoridades se llevan los aplausos del esfuerzo que los trabajadores realizamos, que mis compañeros y compañeras a lo largo del país realizan. Ejemplo, la pandemia. Agua potable hubo siempre, saneamiento hubo siempre, con menos personal, porque yo me puedo poner acá a hablar de que perdimos 800 puestos de trabajo en la OCE, hace 4 años que no ingresa gente, hay 800 funcionarios menos, usted puede ir al interior y encontrar plantas de agua potable con 1 o 2 operarios que son los responsables de suministrar agua potable a toda la ciudad, dependiendo de 2 personas. Eso es una realidad hoy en la OCE, se puede ir a muchos lugares del interior del país, capitales departamentales, y esa es la realidad. Entonces, y a pesar de eso el servicio funciona. O sea que sobraban funcionarios. Las cuadrillas no sobran. Se está sobreexprimiendo y sobrecargando trabajadores. No sobran y el riesgo real es permanente. ¿Sí? Muchas veces se apoyan que nosotros brindamos agua y no fabricamos tornillos, sin despreciar a ese otro rubro. No, por supuesto. ¿Sí? Y se abusa y muchísimo de eso. Hay problemas de rotura en Montevideo, nuestros compañeros tienen que salir en equipos que antes eran de 5 personas, ahora son de 4, a veces no se pueden ni conformar. Hay un enorme problema de falta de personal que es parte del trasfondo. Sobre la alarma pública hoy, que hay que aumentar la cantidad de agua potable para Montevideo, no hay discusión. Sí, ya se sabe. La alarma sobre el día de hoy tiene mucho más que ver sobre la falta de personal en la planta de aguas corrientes, que falta mucho personal especializado sobre todo, que con soluciones técnicas a largo plazo. Hay que hacer las 2 cosas, pero hoy, si alguien quiere hablar de que hay un problema hoy con el agua, es porque falta gente en aguas corrientes. Porque se han eliminado cargos, ¿sí? Para decir bajamos la cantidad de funcionarios públicos, sin mirar qué estamos eliminando. Eso viene de la OPP. Elimina cargos, no diciendo este no lo preciso, este sí lo preciso. Simplemente no lo repongo, no importa dónde estaba. Y eso es un problema. Porque ahí no cabe... Para él que le gusta, pueden ir a preguntar a los gerentes de la OCE qué opinan y van a opinar como nosotros. Bien. ¿Puedo meter una vasita cortita? Porque así nos vamos en lo que nos queda a lo que faltaba, que es el tema medioambiental y de financiación. Pero cortita, porque sobre el primer tema tengo acá 46 páginas de un informe de Arturo Castañino Larriera, que es el gerente general de la OCE, ingeniero civil, operación hidráulica y sanitaria. Es el gerente general de la OCE. Es la cabeza técnica de la OCE, sin duda. Bueno, el informe de 46 páginas, no lo voy a leer todo, obviamente. Estaría bueno que lo lea, porque ahí dice que tiene que ser pública. En definitiva, recomiendo al directorio, dice Arturo Castañino Larriera, aceptar y dar la conformidad a los estudios de factibilidad para el proyecto y ejecución de obra de ampliación y mejora de la capacidad de abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Montevideo, presentado por el consorcio en formación denominado Aguas de Montevideo, integrado por SACEM, Berques, CIEMSA y FAST. O sea, el gerente general seguramente no consultó a la FOSE, pero el gerente general está dando su conformidad al estudio de factibilidad que presentó el consorcio.
capaz que tenés que seguir leyendo. 46 podés páginas. leer el final donde dice que ¿Puedo le leer recomienda todo? al directorio de OCE usar la opción 1, que es que léalo, porque estamos... Está, pero ahí va el tema de la financiación, El que es gerente otra general cosa. dice No, que la pero empresa pará. tiene que ser pública Pero pará, y jamás estamos... bajo el modelo de financiación privada. Lo dice el gerente. Pero estamos mezclando dos cosas. Uno, la estudio factibilidad que tú estabas cuestionando en la primera parte Sí, claro. de la conversación. Lo puedo cuestionar igual, independientemente de la Sí, opinión del por gerente. supuesto, pero como dijiste que no se consultó a nadie, que lo hicieron sin consultar, Y lo hicieron el sin informe consultar. del gerente general de OCE es favorable al proyecto. Y lo otro que yo quería decir, que es rápido, con respecto al financiamiento, obviamente el tema del financiamiento es la opción que elige seguramente la OPP, no OCE, seguramente la OPP por un tema de financiamiento, exclusivamente con un tema económico. Obviamente que generar deuda de OCE, la deuda pública está topeada desde la administración anterior, por ley está topeada. Entonces, si genera deuda pública de OCE, seguramente no va a poder usar ese crédito de deuda para otra cosa. Entonces, una de las formas que tiene el Estado de financiarse es a través de esta forma. Es una forma de Ahí no se está financiación, financiando el Estado. afecta a los intereses del sindicato, que lo dijiste recién en tu exposición, dijiste, nosotros estamos para defender la empresa pública. O sea, no importa qué costo, estamos Son para los defender la intereses de empresa los uruguayos, pública. no del sindicato, eso. Pero para nosotros defender el servicio público es un servicio de todos los uruguayos, no del sindicato. Es tuyo, del sindicato. A mí no me representa. Yo soy de uruguayo y yo no te pedí que me defiendas en eso. Es más, yo tengo otro concepto de la empresa pública seguramente que el tuyo. O sea, vos estás defendiendo la empresa pública desde el sindicato, no de los uruguayos. No Sigamos, por te favor. arrogues una representatividad que Los no uruguayos, tenés. y si querés me meto en el otro tema, los uruguayos votaron en el 2004 por más del 60%, es decir, extrapartidario cualquier Sí. análisis, el artículo 47 de la Constitución, que dice que el agua potable, fue leído recién, sea estatal y pública. Sí, y esto y esto lo vulnera, salvo que la interpretación maniquea que se quiere hacer todo el tiempo, de que como la OCE es la que te da el agua potable en la canilla, no importa dónde saque el agua, entonces no hay violento, es falsa. La voluntad popular de todos los que votamos en el 2004 era que toda la cadena del agua... O alguien me explicó en el 2004, no, mirá que cuando votes, Pero mirá que la esto producción de agua potable no estamos hablando acá, Mirá que estamos es tu hablando solo del agua de tu canilla. Mirá que es tu No, por favor. interpretación, ¿eh? Es tu interpretación esa. Bien. La interpretación Para este lado, real por es favor. otra. La interpretación es política y cada uno hace la que Sí, quiere. bueno, Fernando, pero déjame si no hay seguir, porque si no un queda recurso de reducido aquí inconstitucionalidad, el debate. habrá Y lo si esto avanza, lo presentaremos. Verónica. Sí, ahí justamente cuál sería la diferencia con el resto de las tercerizaciones que hoy se tienen, porque bueno, el presidente de OCE decía, bueno, cuando uno abre la canilla, en realidad está también, hay todo, detrás de esa agua potable hay toda una cadena de tercerizaciones. ¿Cuál sería la diferencia con este modelo de negocios? Bueno, primero que hay dos cosas ahí, porque yo ya he escuchado al presidente de OCE y creo que hay mezcla. Hay privatizaciones, hay en la OCE, como dije, con nuestra oposición, sobre todo en el área del saneamiento. ¿Sí? Las hay. Hay plantas de OCE hoy operadas por empresas privadas. De hecho, algunas de las mismas que se presentan a esto. Otra parte son las tercerizaciones, que no son parte. Hay personal administrativo tercerizado, hay cuadrillas tercerizadas para reparar roturas, que está mal. Nosotros queremos que sea personal genuino. Ahora, no son parte de la producción del agua potable. ¿Sí? Hay que diferenciar. Porque hablar de, como hay cosas privadas en OCE, entonces esto es una cosa más y no pasa nada. No, peras con moñatos no se mezclan. ¿Sí? Y me parece que a veces se intenta legitimar una cosa por la otra. Y segundo, nadie nunca en la OCE firmó, y creo que ningún uruguayo lo haría, contratos a 30 años, con montos fijos a pagar, comprometiendo presupuesto público por 30 años. Es fácil para un gobierno, obviamente, se lo criticábamos al anterior, se lo critico a este. Comprometer dinero para adelante para zafar de mi periodo y no tener números de deuda que no me gustan en mi periodo y patearla para adelante, es fácil. Ahora, esto siempre lo paga el Estado uruguayo. El problema es que con la opción que parece no tocar los dineros públicos hoy, termina siendo un pésimo negocio porque se paga mucho más. Hay que hacer la cuenta, es fácil, es cuenta nomás, de regla de 3. Se hace a 30 años, se paga muchísimo más dinero de lo que cuesta construir hoy. Y eso es seguro. Y en el Uruguay hay dinero para hacerlo, por supuesto. Después es un problema conceptual. Bueno, está por eso, lo de hay dinero para cómo es el hacerlo, rol del me Estado. parece que también es debatible, ¿no? En el Uruguay hay dinero. hay ¿Dónde está el posibilidades de dinero que conseguir ingresa? Dinero hay. Pepe, Sí, a mí me gustaba hablar un pasamos poquito para del tema más que nada ambiental. ¿Alguien más queda con algo financiero? Así vamos el ordenados. tema más particular del artículo que lo conversábamos Y fuera, vamos a lo medioambiental, fuera del Pepe. aire, si bien yo entiendo la interpretación que usted dice, el artículo 47 habla del servicio público de saneamiento y del servicio público de abastecimiento del agua. ¿Y por qué le traigo esto? Porque yo ya escuché al ministro de Medio Ambiente hablando y garantizando en el Parlamento que el abastecimiento del agua potable no iba a estar comprometida de ninguna manera. Entonces lo que yo le quiero preguntar es, ¿por qué parte de la base de que OCE, teniendo la posibilidad de... Porque hay un tema que
A las empresas públicas las rigen las leyes. Sí, claro. Y puede haber una voluntad o un cambio de, bueno, como se mencionaba, de evaluar ciertos números, pero hay límites que lo ponen las leyes. Entonces, ¿por qué se querría generar un mal negocio para el Estado? Porque como usted lo está planteando, es un mal negocio. Sí. Sería un mal negocio para OCE. Pero ¿por qué parte de la base de que OCE quiere un mal negocio para OCE mismo? Bueno, primero hay una parte que habría que preguntarle a los que lo proponen, ¿no? Creo que hay una intención, primero, de beneficiar y le puedo a agregar una empresas cosa privadas. Eso seguro. Bueno, yo No para todos es un mal negocio. Dije para los uruguayos es un mal negocio. Bueno, para los que pero pagamos impuestos y pagamos tarifas. Bueno, para eso es un mal negocio. Por eso, creo que ahí hay que argumentar por qué, porque me parece que es una acusación fuerte. Y quiero saber cuáles son los otros planes de financiamiento posibles, más allá de este que se está hablando, que tengo entendido que no es el único. Y en caso de, como usted mencionaba, bueno, hay fondos para hacerlo, ¿cuáles son esos fondos particularmente? Cada vez que planteamos que hay recursos que queremos poner recursos en cierto lugar, bueno, creo que corresponde también determinar de dónde salen esos recursos y cuál sería el planteo para hacerlo viable. Desde que OCE tiene línea de crédito, porque ha agotado ya el pago de la mayoría de sus préstamos, se la puede volver a tomar los que tomó durante muchos años con los organismos internacionales. Eso será una decisión puramente política y económica, es decir, para hacer el formato que también tradicional. pagamos todos los uruguayos, ¿no? O sea, No, también que esa línea de existiendo crédito. Al final siempre pagamos los mismos. Yo no entiendo que tanto nos complicamos. El financiamiento hoy no está. Perdón, Victoria, una parte que no. Hoy, insisto, la recaudación de la DGI supera los 1.000 millones de dólares provenientes de las exportaciones. Yo no exporto, así que todos los uruguayos no somos los que exportamos, sin embargo son los que exportan los que se llenan los bolsillos. Ahí hay mucho dinero, muchísimo dinero. Y aportan al Estado también. El problema es en qué se gasta. Así que líneas de crédito, dinero en el Estado uruguayo, insisto, la recaudación de la DGI está en niveles récord. ¿Qué se hace con ese dinero? Es una pregunta a las autoridades económicas. Nosotros decimos, ahí hay dinero para financiar una obra que no es cualquier obra pública. Es el agua potable para más de la mitad del país. Bien. De ahí se parte de la base. ¿Cuál es el modelo que ustedes elegirían? Era la otra pregunta que... ¿Cuáles sean los alternativos? Dando por hecho el tema de cómo se gestó esta solución técnica, que yo ya hablé de esto, para nosotros cualquiera de las infraestructuras que construya la OCE, esta inclusiva, tiene que ser mediante cómo construimos las demás. Obra pública, funcionarios genuinos de la OCE. ¿Sí? Una licitación tradicional. Cuidar el sindicato, se llama en la declaración. Bueno, déjalo terminar, déjalo hablar. Sí. Hablar cosas entonces, que no es mi problema. Sí, claro, no son. Bueno, es tu opinión, Fer. Déjalo, cada uno tiene su... Yo de mi opinión. Está bien, pero está hablando de otra cosa, por favor. No sé, de 46 páginas de media y creer que una posición. Está tratando de responder la pregunta de Fernanda. Entonces... De lo que trabajo yo, sí. Quédate acá, por favor. Entonces, sí, dale. Con lo que te estaba preguntando. Terminé. Los otros modelos alternativos que estaban planteando para el financiamiento, tú me estabas diciendo. Entre ambos extremos, de donde se transfiere toda la operación al privado o la obra pública tradicional, hay modelos intermedios que están en las propuestas que hace la propia empresa de crear fideicomisos, de crear versiones parecidas a la Comisión Nacional, a la Cooperación Nacional para el Desarrollo. Se habla de la Comisión de Agua y Saneamiento. Son modelos intermedios que unos están más cerca de una opción, otros de otra. Lo que pasa es que nadie los ha planteado con seriedad sobre la mesa por ahora. De hecho, hasta ahora que nosotros hemos empezado a dar el debate público, la opción manejada por el propio ministro ha sido la opción, o se puede buscar en la prensa, de contrato con el privado a 30 años y le compro el agua. Eso es lo que se ha manejado, pueden buscarlo en todas las posiciones. Y en estos caminos intermedios sí estarían dispuestos a dialogar. No. A dialogar, sí. Para nosotros la opción es la opción de la obra pública, que es como la OCE construye hoy, hay que decirlo también. Construimos muchas plantas, construimos mucha infraestructura. Bien, desde lo medioambiental queda por ahí un capítulo. Sí, porque en organizaciones ambientalistas hay consenso en cuanto a un respaldo de la situación actual de aguas corrientes, pero sí lo que hay es muchas dudas, por lo menos lo que me dicen, con respecto a extraer agua de la cuenca del Río de la Plata, en el entendido de que es una de las cuencas más contaminadas, entonces no se entiende por qué la extracción sería desde allí. Y el otro tema, y estoy tratando de reducir esa información que también me plantearon, es por qué el proyecto incluye un depósito de agua, cuando en realidad ya se está potabilizando supuestamente el agua que ingresa desde el río, ¿por qué llevarla a un depósito? Esos son los dos grandes planteos que me hacen y que no los he visto tampoco que estén sobre la mesa. Yo insisto, para responder cabalmente tus preguntas se requiere un estudio serio desde el punto de vista técnico, ¿sí? Ahora, igual un esbozo.
La parte de por qué un lago artificial, que es lo que tú preguntas, una No, reserva. porque un depósito. Sí, Bueno, pero se el refieren depósito a es esa eso. El reserva, depósito es justamente. un lago artificial de varias hectáreas inundando campos que hoy son productivos. Ese será... yo puedo decir lo que va a pasar. No es el problema de los trabajadores de OCE. Yo puedo dar mi opinión de si me parece bien o mal que expropien e inunden campos. Sí, bueno, acordate el tren de UPM y la vía. Claro, Siempre los mismos ahí hay problemas, más otros o que no menos. afectan a los trabajadores de OCE, pero afecta a una población. Sí. ¿Eso por qué se hace? Porque con determinados días al año, está hecho, de Sí, hecho el propio estudio de las empresas lo incorpora, y el Río de la Plata tiene una mayor componente de sal, de salinidad, porque lo invade por las mareas el océano Atlántico, ¿sí? Por eso, la lógica que se plantea es, yo, mientras tengo agua dulce del Río de la Plata, no solo potabilizo, sino que voy llenando mi laguna, esta que voy a inundar, así cuando invade la sal, en vez de tomar agua del Río de la Plata, utilizo mi reserva de ahí, que la calculan para 40 días. ¿Sí? El tamaño de ese lago artificial equivale a 40 días del caudal de bombeo de esa misma planta. ¿Sí? Es decir, si hay sal por más de 40 días, se nos acabó el proyecto. Lo digo esto de gusto porque en el propio informe de las empresas reconocen que hace un año hubo un incidente, un escenario de 66 días corridos con agua salada en el Río de la Plata, por ejemplo. Así que ahí no dice más nada, digamos. Ahí no va a funcionar. ¿No? Tampoco esto es la gran solución desde el punto de vista técnico, esto equivale a 1/3 de lo que hoy produce Aguas Corrientes. ¿Sí? No que estamos construyendo una planta paralela equivalente a Aguas Corrientes. Es el tamaño de esta planta en cuanto al caudal a metros cúbicos bombeados por hora, ¿sí? Es la tercera parte de lo que hoy produce la planta de Aguas Corrientes. Es decir, que seguiría estando ahí. La otra pregunta era Sobre el Río de Plata la en cuenca sí. del Río de la Plata. Esto es lo que decimos nosotros. Mire, yo no te puedo decir si sí o si no. Sí, se habla mucho, Río de la Plata arrastra, es una cuenca larguísima, viene el Paraná, que a su vez vienen otros ríos, están todos los desechos de la ciudad de Buenos Aires, que también desembocan en el Río de la Plata. Obviamente el Río de la Plata es un río muy caudaloso, ni se compara con el caudal de los ríos internos, ¿sí? Pero esto requiere un estudio concreto. Por eso decimos nosotros, si a nosotros nos trae un estudio que demuestre estas cosas, la discusión esta queda laudada. Yo voy a discutir la financiera a muerte porque es la privatización del agua potable, es la OCE comprando agua. Eso, y de ahí nosotros Bien. lo decimos claramente, alertamos a la población. Hay un proyecto para que la OCE compre agua a un privado. Eso está sobre la mesa. Después hacen falta estudios técnicos para dirimir estas cuestiones. Bien, pero de todas maneras, el estudio de factibilidad que usted cuestiona, Sí. y si bien no tuvimos remedio que cortar a Fernando, porque si no, no podían hablar los demás panelistas, está estudiado por el propio gerente de la OCE, Hasta ahí sí. está, y que lo aprueba, y recomienda al directorio su aprobación. Por lo tanto, que no hay estudios serios, se cae. No. Yo no dije estudios serios, dije no hay los caminos formales que usualmente Bueno, recorre cualquier perfecto, proyecto. Tenemos ok. una dirección entera en el Ministerio de Ambiente para esto. Tenemos una gerencia entera dentro de la OCE para esto. Una cosa es que el gerente, pero cualquier proyecto, el gerente junta a sus técnicos, se lo da y dice, estudienlo. Me Claro, incluyo, me parece no, que acá nos lo la van a diferencia- estudiar. acá la Se diferencia- fue por un camino diferente. Fue esta por un camino oportunidad. diferente y muy Me parece Cabe rápido. la posibilidad que No, sea una cuestión de tiempo y que después Muy- se venga a mostrar y a transparentar un poquito más habría todo que este preguntarle a proyecto. No, porque al utilizar la ley que se está utilizando, está obligado a llamar a licitación con ese proyecto en menos de 4 meses máximo, lo dice la ley. Si no, hay que compensar a las empresas por trabajar en el proyecto. Muy bien. Veremos cómo sigue esta historia entonces. Muchísimas gracias, Federico Kramerman, por habernos acompañado, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya venimos, ¿eh?